territorios del colegio para presentar rupturas en el vértice del Partido Acción Nacional a través de sus decisiones históricas, un libro de Víctor Reynoso. Pues ahora estamos presentando este otro libro que le publica Nostra con el título del Partido Acción Nacional así a secas. Creo que ya se ha dicho, digamos, lo que esta editorial ha presentado, digamos, se completa el estudio de los tres partidos más importantes en México. Bien, el libro, algunos datos. El libro que hoy se presenta fue terminado de imprimir en marzo del 2009, efectivamente, en Guangdong, China, que transliterado en Pinyin, que es el sistema de transcripción fonética oficial del chino, mandarín es simple y sencillamente Cantón. Se trata, como decíamos, de un libro esbelto de 78 páginas, con 7 apartados, y está dedicado al abogado Juan Manuel Brito Velázquez. ¿Es abogado, no? Sí, exacto. Así, bueno. Ya se exponía cuáles son la estructura del libro, entonces me voy a abocar a algunas reflexiones. ¿Qué hay que entender del PAN? Lo que deba o quiera entenderse encontrará la respuesta en la historia de ese partido, es decir, en su pasado. Al menos eso es lo que advierte el autor, pero aclara: lo que el lector encontrará en la obra es una aproximación histórica, no un resumen de 7 décadas, cosa por demás pues muy difícil en un libro de 78 páginas que nos llevaría, o le llevaría a Víctor a escribir casi una página por año. Son los rasgos fundamentales del PAN los que el autor quiere dar cuenta, y para ello selecciona los elementos de ese perfil: la fundación, la doctrina, la institucionalidad, la vida interna, también los dilemas políticos y la manera de encararlos, su acceso al poder y las consecuencias que ello ha tenido como organización. Sin señalarlo abiertamente, Reynoso advierte unos elementos metodológicos que están implícitos en la obra. Uno de ellos es que en el análisis de cualquier partido y en general de toda organización es fundamental, dice, analizar su modelo originario. Esto me recuerda la fórmula diferente que para el análisis de la sociedad recomendaban nuestros maestros de marxismo, es decir, la idea aquella de que la anatomía del hombre es una clave para para entender la anatomía del mono, expuesta en la introducción a los elementos fundamentales para la crítica de la economía política más conocida como los famosos Grundrisse de Marx, para que los que estuvimos metidos en estas lecturas. Cuando pensé en ello, en esta idea, temí que este planteamiento fuera más hegeliano que otra cosa, sobre todo por su carácter finalista o teleológico. Al principio consideré que esto no era el camino conveniente, pero luego dudé al revisar algunas de las preguntas de orientación que de las investigaciones que se formularon otros politólogos que han trabajado sobre el PAN, como Soledad Loaesa y Francisco Reveles, autores de El Partido Acción Nacional, La Larga Marcha, 1939-1994, y de El PAN en la Oposición, Historia Básica, respectivamente, es decir, son las obras de Soledad Loaesa y Francisco Reveles. La primera obra, la de Soledad Loaesa, se pregunta por qué en México tardó tanto en desarrollarse la oposición partidista, y luego por qué se desarrolló cuando lo hizo. El segundo se da la tarea de buscar el momento de la realización del concepto moderno de institucionalización en la experiencia del PAN. Me pregunté entonces cómo el libro de Víctor puede responder al lector común sobre lo que éste ve ahora en el escenario político, digamos, las llamadas alianzas contra natura, Manlio Dixit, recientemente efectuadas entre el PAN con el PRD, sin tener que remontarse 8 décadas, y no solo eso, interpretar en la historia las claves para la comprensión del llamado fenómeno antinatural. ¿Necesariamente debe volverse la vista atrás para hacer un análisis de una organización política? ¿Está siempre en el pasado la respuesta a los fenómenos actuales? Víctor es politólogo, pero considera que hay que recurrir a la historia para entender al PAN. Soledad Loaesa, en la introducción al libro mencionado, advierte que una de las premisas de la investigación es que las instituciones están históricamente condicionadas, de manera que hay mucho de historia en el enfoque utilizado, se refiere al que ella hace, pero también recurre al instrumental de la ciencia política, a algunos conceptos centrales como institucionalización y oposición,
para rastrear y reconstruir la trayectoria de Acción Nacional desde su fundación y hasta las elecciones de 1994. Me refiero a la obra de Soledad Loaesa, lo que ella dice. Las fuentes documentales, según ella, fueron la base de su investigación, ya que afirma Soledad, en los últimos años se ha fortalecido la tendencia de los politólogos a tomar prestados los métodos de la antropología y de la sociología, sobre todo la entrevista, que es, en mi punto de vista, una técnica. Al respecto, Soledad Loaesa advierte del uso de la entrevista, el riesgo de equívoco que genera entre historia y memoria. Y yo me pregunto, ¿qué dirán los historiadores al uso que de su disciplina hacen los politólogos? Por su parte, Francisco Reveles, en el libro citado, dice que en su obra el lector encontrará un recuento de la historia del PAN tomando en cuenta su desarrollo organizativo y la dinámica de sus fracciones de 1939 a 1994. Se trata, según dice Reveles, de la historia del antiguo PAN, del panismo doctrinario, del partido leal, del partido de oposición. Aquí parece que el hilo conductor es la historia, a quien, por cierto, nadie de los autores consultados por mí reconoce como disciplina o como un método de estudio, sino como un recurso, una técnica. Así, me sorprende leer una reseña al libro coordinado por Reveles, El PRI, Crisis y Refundación, de Guernica de 2003, que inicia de la siguiente manera, cito: pese a que de todos los partidos políticos de México al que más se ha estudiado es al revolucionario institucional, generalmente se ha abordado su análisis desde el punto de vista histórico. Al reseñador, Rosendo Bolívar, también politólogo, le llama la atención lo novedoso de ese libro que coordinó Reveles, porque analiza al PRI en el poder presidencial y también en la oposición hasta la actualidad. Por ende, analiza al PRI actual y las razones de su crisis. También le resultó novedoso porque estudia su estructura y contribuye al estudio del PRI en su complicada fase de crisis y renacimiento de su organización. Esto me dejó pensando si ello es una muestra del desarrollo de la ciencia política en México y del estudio que hace sobre los partidos políticos. La segunda advertencia metodológica de Víctor acomoda de otra manera las cosas. Escribe: desde su fundación hasta los años recientes no es posible comprender al PAN o a ninguna institución política al margen de su historia, de la forma y el contexto en el que surgieron, de los cambios y continuidades que han registrado. Me pregunto, ¿se trata simplemente de una frase obligada de decirle cualquier analista o investigador? Y ya metido en esto del pasado, me pregunto si hay una diferencia entre rescatarlo, el pasado, por la vía de la story, o de la history, o de la historia social, o de otras tantas que los historiadores deben saber. En el caso de la story, sé que hay quienes como Bárbara Czarniawska recurren a ella en calidad de una narración de organización o narrativa del conocimiento que relata los acontecimientos en la forma de una historia en el contexto de una organización. Un tercer elemento metodológico que podemos encontrar traspasada la introducción y al inicio del capítulo 2 dedicado al modelo originario panista es la consideración que Reynoso señala en el análisis de los partidos políticos. Los partidos, dice, tienen elementos más visibles que otros. Para el análisis del PAN, Víctor apunta los elementos visibles, su modelo originario, la ideología y la estructura interna de Acción Nacional. Entre los segundos o menos visibles están el carisma de su fundador, el contexto en el que surgió, los adversarios que enfrentó y las causas que persiguió. Se trata, afirmo yo, de objetos de la cultura política, unos materializados en escritos y documentos formales con reglas que cumplir y otros que no tienen esas características y que para comprenderlos se requiere de una interpretación. Observar el pasado con ojos contemporáneos ha llevado a Víctor, como a otros estudiosos, a periodizar la historia del PAN de diferente manera. En su obra Rupturas en el Vértice, Víctor organizó la historia del PAN en lo que llamó 4 momentos reales de la vida de ese partido, momentos que son periodizados. Así, el primer momento fue el de la consolidación del modelo original, los primeros 15 años de vida, o sea, del 39 al 54. Otro momento lo constituye las elecciones presidenciales del 58, que abarca el periodo 55 a 63. El tercero es la pugna doctrinarios versus pragmáticos del periodo 72-78, momento que Víctor considera como una crisis. El cuarto momento es el choque entre el neo-alvarismo
en referencia a Luis H. Álvarez, y el Foro Doctrinario durante el periodo 87-92. En el libro que hoy se presenta, Reynosa organiza el pasado del PAN en dos periodos, 39-89 y 89-2008. Otros estudiosos como Soledad Loaesa organizaron el pasado del PAN en dos periodos, 39-82 y 82-96. Irma Campuzano en 5 periodos, 39-49, 49-62, 62-72, 72-88 y 88-97. Y María Marván Laborde en 3, 39-49, 49-72, 72-96, solo para citar a unos cuantos. Desde luego que esas periodizaciones llegan hasta el momento en que las obras que ellos escribieron pues fueron concluidas. Sin embargo, todos han analizado y comentado los sucesos ocurridos después del cierre de sus periodos, es decir, los años 96 y 97, que es cuando ellos cerraron. En el caso del trabajo de Víctor, incluye lo que él llama el poder compartido, tratado en el capítulo 4 de esta obra que se presenta, donde se incluye la composición de la Cámara de Diputados hasta el 2006 y la de senadores, que habrá de cumplirse hasta el 2012, así como los gobiernos del expresidente Fox y del actual Felipe Calderón. Un respiro. Pues bien, cuenta el teólogo Juan José Tamayo que debido al cálculo incorrecto realizado por el monje del siglo VI Dionisio el Exiguo, que fue quien fijó la división de la historia en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo, propuso que los cristianos debían establecer la cuenta de los años partiendo del nacimiento de Cristo y no desde el reinado de Diocleciano, emperador romano que había perseguido a los cristianos con especial severidad, como tampoco desde la fundación de Roma. Pero se equivocó en 4 o 6 años a la hora de fijar la fecha de la muerte de Herodes el Grande y en consecuencia también la del nacimiento de Jesús. Si damos por buena la fecha del 6 al 4 antes de Cristo, y parece que hay que darla, dice Tamayo, porque el consenso entre los expertos es muy elevado, el 2000 aniversario del nacimiento de Jesús debía haber transcurrido entre 1994 y 1996. De haber sido así, el año 2000 habría perdido todo el sentido simbólico que se le quiso dar y que yo sepa no ocurrió. Bueno, digo lo anterior porque desconozco si las diferencias de periodización entre los estudiosos del PAN haya generado alguna discusión entre ellos en virtud de una interpretación diferente de lo ocurrido y que fuera clave para comprender a ese partido, o entre ellos y los miembros del PAN que conocen estos trabajos y que hayan dado muestras de inconformidad por tal periodización. Con todo, en esto de las fechas cabe la consideración del teólogo citado. Se trata de evitar la confusión entre lo histórico, lo legendario y lo mítico, si bien debe reconocerse su propia función a cada uno de esos niveles, como él le llama. Dicho esto, vayamos a otro asunto que atiende el autor. Se trata del fundador del PAN y del momento fundacional clave para la fundación del PAN. ¿Qué elementos destaca Reynoso de Manuel Gómez Morín? Hombre del norte, emigrante a la Ciudad de México, en donde estudió Derecho, y formó parte del grupo selecto de los 7 sabios. También funcionario del gobierno, creador de instituciones y testigo de la realpolitik de los gobiernos emanados de la Revolución. Un hombre con perfil pragmático y liberal que identificó los grandes males y pensó en los grandes remedios de la siguiente manera. Primero una teoría, la del dolor, y enseguida una técnica, el método para erradicar la pesadumbre y la angustia en que se habían sumido las generaciones post-revolucionarias. Gómez Morín soñó en generar una misión y llevar la luz a la noche espiritual y de definición producto de la guerra, ha sido de la idea fuerza del concepto de generación. Sería su ensayo titulado 1915, algo así como el quehacer de Lilich, el del río Lena, Lenin pues, pero con aproximaciones diferentes al posterior análisis de la realidad, la intuición, la fuerza de la mente, el elan vital o ímpetu vital para el primero, el materialismo o la fuerza de las cosas para el segundo. Se me antoja pensar que el fundador inicia ahí el itinerario de la construcción de la utopía a la que se refiere Ernest Bloch. Tiene sueños nocturnos en los que construye utopías abstractas, ensoñaciones ineficaces e ilusiones imposibles. También sueña con la luz del día, en donde surgen visiones desiderativas, proyectos de un mundo mejor, que delinean una utopía concreta,
un objeto aún inexistente, inalcanzado, pero producto de un análisis de sus condiciones de existencia y de lo que se requiere para su cumplimiento, de tal forma que le permiten acariciarla como una posibilidad real. En esta fase, el fundador se encuentra, según lo muestra Reynoso en los extractos que nos presenta del 1915, en un terreno en donde el método de conocimiento sobre la realidad enfrentaba una dura batalla: el materialismo contra el espíritu, la mecánica y el determinismo histórico frente a la mente humana, a la iniciativa individual, en donde el intuicionismo en el que abrevaba el fundador se ofrecía como la conciencia inmediata o percepción directa de la realidad, en donde la mente es la energía pura responsable de toda evolución. En esos vericuetos caminó también el mito revolucionario en la Europa de la época, el cual no se contraponía con su ciencia, puesto que la fuerza revolucionaria descansaba en su fe, en su pasión, en su voluntad. Se trataba de una fuerza religiosa, mística, espiritual. Sabían esos revolucionarios que la ciencia y la razón eran incapaces de mover. Solo la utopía, el mito o la esperanza podían ser creadores del ímpetu revolucionario. Hacer algo por el país, erradicar el dolor evitable que vivía, lleva al soñador a querer más. Escribía Ernest Bloch: lo que causa siempre dolor, oprime y debilita tiene que ser eliminado. Y en el 1915 el malestar estaba identificado: el régimen político o de un grupo contra la nación. ¿Acaso la nación se constituyó en el mito o la utopía por el que había que luchar? La nación, la persona, el bien común, un Estado. ¿Pero cuáles? La fase del PAN que Víctor desarrolla en el apartado correspondiente a la doctrina nos muestra lo que ese partido no quería. No deseaba un Estado social desordenado o injusto, tampoco una división violenta de la unidad nacional por la lucha de clases, castas o parcialidades. La patria o la nación. Ante la ausencia de una definición clara en los principios de doctrina, según observa Reynoso, ese bien común sería una manera de decir la patria como forma de estar con los otros sin alienación, al más puro estilo de Bloch, o se trata de una nación que como concepto esconde las diferencias, las asimetrías que se dan al interior de la comunidad, a la vez que tiene una dimensión mítico-utópica, un anhelo. La idea de democracia no se asoma en esta naciente utopía. El fantasma del comunismo y del régimen político alertan al fundador sobre la amenaza a las comunidades naturales. Frente a ello, y para decirlo en palabras de Pierre-Henri Leroux, aparece solo la voluntad para luchar contra el privilegio otorgado al uno, que el todos unos, relaciones de amistad, libertad, no degenere en todos uno. Pero Gómez Morín no era el líder carismático o mesiánico que funda el partido, como teoriza Angelo Panebianco. Más bien se acopla al de su carisma de situación, es decir, al de un liderazgo que se percibe como un recurso o medio de salvación del malestar. Y al parecer, el recurso utópico contra el malestar podría estar allende el Atlántico. Reynoso no lo dice aquí, pero Soledad Loaesa lo apunta. Dice: la búsqueda de ideas de un proyecto nacional concreto acercó a Gómez Morín a las propuestas de la modernización conservadora de la época, la dictadura desarrollista del general Miguel Primo de Rivera en España. Loaesa lo documenta con una afirmación de Gómez Morín a su regreso de España en 1928. Dijo Gómez Morín: España es hoy fuente viva de pensamiento y de acción, y una fuente de cuyas aguas podemos beber sin miedo porque no nos traen, como otras, elementos destructores. Una fuente en cuyo espejo podemos reconocer lo mejor de nosotros mismos, que no oculta nuestros valores, que refleja nuestras inquietudes, que comprende y compensa nuestras peculiaridades. Crear un partido en 1929 como Gómez Morín lo habría deseado entonces, o 10 años después como ocurrió, significaba crear un organismo político que estaba presente en el entorno. Pero el PAN como partido no cuadraba con la definición moderna de un organismo de esa naturaleza, es decir, buscar el poder. ¿Qué le hizo cambiar de opinión a los panistas?
En el capítulo tercero, el PAN como oposición, Reynoso considera 5 ejes o características para comprender ese partido durante 50 años desde su fundación: la doctrina, la institucionalidad, la estrategia ante los dilemas del sistema político mexicano, el acceso al poder y la tensión entre amateurs y profesionales. Llama la atención el hecho que desde el inicio del texto la palabra democracia está ausente, como al parecer lo estuvo en los propósitos del PAN. Sería hasta 1965 cuando, según Víctor, el partido le dedica un apartado a la democracia en sus documentos doctrinarios. Y 4 años después se habla de un cambio democrático de estructuras y se declara a favor de una revolución no violenta, sino como una alternativa a la evolución. No fue miel sobre hojuelas, fueron situaciones tensas que generaron conflictos. 3 fueron los que distingue Reynoso: el deseo de afiliar al PAN a la democracia cristiana internacional, la manera de entender religión y política y la radicalización ideológica. Si bien no todo conflicto es de suyo una crisis o deriva en una crisis, es frecuente encontrar en los textos que se hable de conflictos como sinónimo de crisis. El texto de Reynoso no es excepción, y uno tiene que aceptar que cuando él señale que tal situación en verdad constituye una verdadera crisis, habría que despertar. Así tenemos que en el PAN, en los años 70, vivió una crisis de mayores dimensiones, la de radicalización, frente a lo que antes denominó conflictos a secas. Luego las crisis tienen explicación, fases y expresiones. Esta crisis, por ejemplo, empezó en forma de otra crisis: la crisis de desánimo ante el fracaso de la estrategia de diálogo con el gobierno desde el principio de los años 70, pero tuvo su primera expresión en marzo de 1975 durante la elección de su presidente nacional. Otra crisis más fue la provocada por el cambio de estrategia durante la dirección de Luis H. Álvarez. Como quiera que sea, el análisis político del autor privilegia los momentos de crisis para comprender mejor al PAN y luego explicar sus posibles causas. Una de ellas, la más reciente, se atribuye, por ejemplo, a su crecimiento, llamada crisis de crecimiento, cuyo desenlace fue la modernización. En el capítulo 4, el poder compartido, el autor compacta los acontecimientos más importantes vividos en el PAN y su entorno general durante el 89 al 2008, con la llamada victoria cultural luego de las elecciones presidenciales de 1988. Me parece que la utopía, la que dejamos muy atrás, por lo menos en este documento, se democratizaba y la democracia se utopianizaba, para decirlo en términos de Lenin. El salvar a México quedaba atrás. Como lo apunta Víctor, 63 años después del documento original y 37 después de la proyección de 1965, en 2002 Acción Nacional se daba una nueva proyección en sus principios de doctrina. Había continuidad y temas nuevos, ambos en el marco de lo que se conoce como una tercera vía. Pero era eso, dice Víctor, una proyección sin cambios sustanciales. Nuestra formación nos ha acostumbrado a pensar en la primacía de las ideas, de los conceptos, por encima de las acciones, y difícilmente nos atrevemos a sostener lo contrario. Pensamos con frecuencia que toda acción está orientada por una intención y que el resultado solamente la confirma. Pues bien, y espero estar haciendo un correcto uso del hallazgo de Víctor, quien en su obra anterior, la de Rupturas en el Vértice, señalaba que el PAN había cambiado, no porque cambiaron sus objetivos, sino porque cambiaron sus logros. Así entiendo la frase de Reynoso, que él toma de Rebel, que dice: los partidos de oposición deben atender a sus sueños, los partidos en el gobierno a la realidad. Y la realidad era que el PAN había logrado pasar de ser oposición, estar más cerca de ser un partido gobernante que un simple partido en el poder, como dice Rebeles. Antes de terminar, quiero llamar la atención sobre 2 elementos que se tocan en la obra. Se trata de la fundación y de la institucionalización del partido. Al principio señalé de la importancia que el autor da al momento fundacional para comprender al partido.
Sin embargo, hay quien como rebeldes da por sentado que el panismo tuvo dos refundaciones, en medio de las cuales hubo frustrados intentos de institucionalización. Las refundaciones datan del 71 con el intento de hacer del PAN un agente electoral efectivo y la de los años 80. De ser así, convendría señalar que del PAN de hoy se explica en función de cuál de sus pasados fundacionales. Supongo que el capital acumulado en historias con H, es decir, con history, o con S de story, sería suficiente para emprender el camino del ensayo teórico. Por otra parte, el asunto de la institucionalización resulta también importante. Decía Loaesa que este concepto junto con otros son propios del uso de la ciencia política. Con todo, parece que el término da cuenta de un estado al que se llega para no abandonar jamás. Se da a entender que el proceso de institucionalización, también identificado con el de consolidación, parte de la propia organización partidaria al dotarse de ideología, reglas, normas, organización y estructura que lo hacen legal y legítimo, así como de una actitud de sus miembros acatando las formas, como dice Víctor. Reynoso dedica dos incisos a la institucionalización interna, uno en el capítulo 3 de Acción Nacional como partido de oposición y otro en el capítulo 4, el poder compartido. En ellos el autor destaca que este factor ha permitido al partido resolver los conflictos y las crisis internas. Incluso señala que el PAN se distingue entre los partidos políticos mexicanos por tener la institucionalidad más formal o más apegada a sus normas escritas. Pero hace una aclaración muy importante, que eso aplica para la estructura nacional del partido y no tanto para las locales, en donde la institucionalidad es mucho más problemática. Lo que marca de entrada una tarea urgente para la investigación que dé cuenta de la multiplicación de los PANes en las entidades del país. Panebianco, quien parece ser una referencia obligada en el estudio de los partidos, habla de grados de institucionalización y proporciona indicadores para medir su presencia o ausencia. Después de ello vienen fases de madurez de esas organizaciones. Sin embargo, creo que se tiene que enfatizar que la institucionalización no solamente deriva de las condiciones internas de los partidos para lograrlas, sino también del entorno. Si antes el autoritarismo impedía su desarrollo, hoy el financiamiento lo sostiene, modera y centraliza y, como se ha señalado, los ha convertido en un cártel, alejándolos de la sociedad. Para terminar ahora sí en serio, me ha llamado la atención que en todo el texto el autor no ha calificado al PAN como otros estudiosos lo han hecho sin pudor alguno, de ser un partido de derecha. Solamente se refiere a tradiciones doctrinarias e ideológicas más conservadores cuando habla de que la doctrina panista no ha sido afectada por los grupos que recientemente han ingresado a él, o al hablar de medidas conservadoras de gobiernos locales panistas, o de la presencia de sectores mucho más conservadores dentro del partido, y para referirse en el glosario al carácter conservador del sinarquismo. En cambio, sí se refiere a la vieja izquierda comunista para identificar a los partidos que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste se separó del PRI. ¿Será que los términos de derecha e izquierda dejaron de ser útiles para el análisis de los partidos? Bueno, estimados todos, un libro de reciente aparición titulado Simplejidad, a manera de subtítulo, se pregunta: ¿por qué las cosas simples acaban siendo complejas y por qué las cosas complejas pueden ser simples? Del PAN de Víctor Reynoso en esta versión apretada hubiera apostado que sería para mí una tarea simple elaborar una presentación y comentarios. Sin embargo, confieso que me ha parecido más complejo de lo que pensé, quizá porque 7 décadas no son cosa fácil de comprender en 78 páginas. Habrá que preguntarle al autor cómo le fue para escribirlas. Lo que sí es que al lector que quiera iniciar el estudio del PAN, el libro de Víctor le resultará interesante, toda vez que marca los ejes en el tiempo y en la política en torno a los cuales ese partido se ha desarrollado. De lectura fácil, visualmente atractivo y relativamente rápido de leer, permitirá al lector entender ciertas cosas básicas de ese partido y organizar las preguntas acerca de lo que aún no se comprende de él. Felicidades al autor y a ustedes muchas gracias por su atención.